a- quería que empezásemos a hablar sobre tu recorrido dentro del mundo de la cinematografía y cómo llegas a participar en estos colectivos que tratan de promover Mm, y de dar cabida a lo que son la fuerza de las mujeres dentro de la industria audiovisual. Sí, bueno, el colectivo es bastante joven y nació en 2017 y en reacción a una foto que celebraba los 50 años del Centro del Cine Belga. Y esta foto representaba 50 directores de cine belgas y entre ellos habían 44 hombres, sobre todo entre 40 y 70 años, y 49 personas blancas. Y en este momento nos dimos cuenta de la invisibilidad sistémica de las directoras de cine y de la ausencia de diversidad en el cine. Y yo empecé a trabajar con la Asociación de Directores Belgas y intenté buscar un poco informaciones sobre la paridad y todas las problemáticas de violencia también sexual y el sexismo en los rodajes. Y poco a poco me acerqué del colectivo, el Fundefilm, ellas hacen películas, y empecé a trabajar mucho con el colectivo y ahora estoy súper comprometida dentro del colectivo y sobre todo a nivel político, porque es una red de solidaridad, creo un poco también con el colectivo chileno, y compartimos informaciones y nos vemos una vez al mes para discutir, para encontrarnos, pero también hay grupos de trabajo para luchar al nivel político e institucional. Y yo estoy sobre todo comprometida en estos grupos de trabajo. Perfecto. Camila, y en este caso, Noa, ¿cuál ha sido el recorrido? Hola, Mer, hola a todos, a todas. Bueno, primero igual agradecer la invitación a conversar, para nosotros es muy interesante, no solo de repente exponer las experiencias de una, sino que contraponerlas con las experiencias de otros colectivos y sobre todo con Sara, ver lo que se está pasando en Europa y tener la posibilidad de una conversación aquí en vivo es llenadora para el alma, así que muchas gracias igual por la posibilidad de tener esta conversación. Nosotras Audiovisuales nace el año 2016, cuando en realidad nos empezamos a dar cuenta que no había espacio para conversar entre nosotras. Igual fue muy como frente a la pregunta, ¿cuántas directoras de fotografía podéis nombrar? Y ahí nos empezamos a dar cuenta que, o sea, yo en ese tiempo no conocía a dos. Y ahí empezó claro, el cuestionamiento de si ni siquiera nosotras nos conocemos entre nosotras, cómo nos va a conocer el resto. Entonces empezamos de a poquito a juntarnos también una vez al mes, primero con la intención simplemente de reconocernos, como de saber quiénes éramos, de saber en qué estábamos, y ahí nos fuimos dando cuenta que a pesar de que teníamos muchas diferencias, porque a veces algunas venimos desde la publicidad, desde el cine o desde la creación como de la televisión, que esas mismas diferencias nos hacían súper poderosas porque tocábamos finalmente como ciertos temas que se repetían en nuestros lugares de trabajo y que tienen como directa relación con la educación, es decir, como la brecha que hay entre la diferencia entre hombres y mujeres participando en el set. En ese tiempo también muy desde el binarismo, ahora nosotras audiovisuales tiene una representación un poco más diversa, más cercana a las disidencias y las diversidades sexogenéricas, pero en ese tiempo era como bien enfocado hacia las mujeres, entonces el tema de la brecha entre hombres y mujeres, la participación, y por otro lado la violencia y discriminación que vivíamos en el set. Entonces a partir de esas reuniones mensuales se fue generando esta colectiva que ahora ya tiene una personalidad jurídica constituida, es decir, somos una organización formal. A la fecha somos como 3.000 participantes de esta red, pero activas somos siempre alrededor de 600. Y a lo que se dedica finalmente la organización es a visibilizar y fomentar el trabajo de mujeres y diversidades sexogenéricas en el sector audiovisual. Y a la fecha hemos generado diversos
proyectos que buscan un poco empujar nuestro trabajo. El corazón de nosotros audiovisuales ahora tiene como directa relación con el lanzamiento de un directorio online, que son como una especie de páginas amarillas, donde pues, existe un mapeo de mujeres y diversidades que trabajamos en las diversas áreas del audiovisual, y uno puede ingresar y buscar para distintos proyectos. También trabajamos mucho la colaboración, o sea, el registro colaborativo. Tenemos una serie de cobertura colaborativa llamada Historias Urgentes, que retrata la situación de Chile a partir del estallido social, lo que viene con la pandemia y ahora puntualmente con el proceso constituyente que vive nuestro país. Y por otro lado, y también como muy cercano a lo que dice Sara, el tema político, tenemos constantemente conversaciones con instituciones públicas dedicadas al audiovisual, en la lucha finalmente de conseguir que los fondos del Estado que están dedicados a la realización audiovisual se dividan de buena manera entre hombres, mujeres y diversidades. Así que en eso estamos. Es muy interesante, pero además una de las formas de visibilizar este cambio ha sido un poco lo que decías, Camila, y le quiero preguntar a Sara si es lo mismo, el tema de las directoras de fotografía. O sea, el tema de las directoras de fotografía ha sido una explosión a nivel mundial en estos últimos años. Mañana nosotras vamos a tener una conversación con Liz Fernández, que es una de las directoras de fotografía chilenas con futuro más prometedor y con un empuje increíble. Pero en España pasa exactamente lo mismo, o sea, las directoras de fotografía tienen muchísima fuerza ahora, y además hay una serie de subvenciones que tiene que ver con el incorporar estos puestos que eran normalmente ocupados por hombres, porque no es el caso de la dirección de arte, que la dirección de arte siempre en determinados momentos, que es otra cosa que tampoco gusta mucho, es como profesión, como vestuario, como maquillaje, que eran actividades realizadas entre comillas por mujeres dentro de la industria audiovisual, aunque los diseñadores de producción eran hombres, era como... Pero en este caso con las directoras de fotografía es algo real y muy claro la evolución que ha tenido gracias a estos colectivos. Y quiero preguntarle a Sara si también ha sucedido eso, si ella también lo ha visualizado así. Me parece que en Bélgica tenemos retraso sobre estos temas, porque hay una nueva generación de directoras de fotografía, pero todavía muy pocas. Y en la Asociación de los Directores de Fotografía en Bélgica creo que hay 87 directores y 8 directoras. Y son las directoras de la nueva generación. Y sobre todo en Bélgica es lo mismo para las directoras de ficción. Hay un déficit de mujeres. Las mujeres, las directoras de fotografía, las directoras trabajan sobre todo en documentales y en cortometrajes, y todavía hay un techo de cristal para acceder a los largometrajes, a las series, es decir, los proyectos con más ambiciosos, con más dinero. Y en Bélgica tenemos el problema con las directores de fotografía, pero también con la música. Hay muy pocas compositoras, gracias. Y en el sonido también. Y entonces tenemos ganas tenemos un proyecto con el colectivo de incidente financiario, ¿se dice así? Sí, de financiar. Para promover la paridad en los equipos técnicos, pero de momento la ministra de Cultura no quiere financiarlo. Y en Francia hay un ejemplo. Para mí Francia es realmente un ejemplo en Europa, porque tienen muchos proyectos y un apoyo político e institucional. Y en Bélgica todavía estamos intentando tener subvenciones para proyectos, pero es complicado. Y tenemos una subvención que es para mí muy importante para hacer un estudio, para tener las cifras
para saber cuáles son las áreas del sector donde hay un déficit de mujeres y objetivar la situación, porque ahora lo sabemos de manera empírica, pero tenemos que objetivar la situación y ir a hablar con el mundo político cuando tenemos un estudio súper concreto, y también con este espero que podremos proponer acciones muy concretas en función de los sí, de los problemas que vemos realmente en este estudio. Pero todavía estamos en este proceso y espero que 2022 es para hacer el estudio y tener una visión más concreta de la situación, y espero que en 2023 vamos a empezar con acciones concretas para cambiar las cosas. Al final todo lleva su tiempo y todo va mucho más lento de lo que a uno le gustaría, y eso es un clásico. Camila, y en tu caso en Chile, las conversaciones que has tenido con el gobierno, con encargados de cultura para ayudas o para posibles incentivos, que nos corregía aquí Emanuel, ¿cómo se ve el futuro? Bueno, de nuevo, muy interesante escuchar a Sara porque uno se siente que estamos siempre en lo mismo, a pesar de repente estar tan lejos y incluso de ni siquiera habernos conocido. Creo que los diagnósticos son muy similares. O sea, el proceso de nosotros audiovisuales ha sido em, bastante similar en ese sentido. O sea, el hecho de primero intentar bajar números, o sea, tener data, ¿no es cierto? Lo fundamental para poder salir a luchar políticas públicas. Entonces, nosotras lo que hemos hecho es, bueno, generamos un catastro interno con las compañeras y colegas que pertenecen a nosotras audiovisuales, más, bueno, los datos que venían ya desde el propio gobierno a través de la ley de transparencia, y ahí empezamos a tener unas primeras reuniones con el equipo o la Secretaría Audiovisual, que es la encargada, por lo menos a través del Ministerio de las Culturas, la Arte y de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, del área audiovisual o de cine. Y a pesar de que, claro, la institución o la institucionalidad no avanza al ritmo que a nosotras nos gustaría, nosotras, por lo menos de nuestra parte, tenemos que ser claras en decir que nos hemos encontrado con gente que está muy dispuesta a pavimentar modificaciones en la institucionalidad para generar criterios que, de cierta manera, permitan que más mujeres dirijan y estén en cargos de decisión o cabezas de equipo dentro de los equipos audiovisuales. En el caso del Ministerio de las Culturas en particular, nosotros tenemos una muy buena relación con la administración anterior, pero ahora que, bueno, que hubo un cambio de gobierno y entra también una administración nueva, la nueva secretaria audiovisual, hemos tenido como muy gratas conversaciones con ella, también siguen dentro del mismo camino, y las cosas que hemos podido conseguir en el trabajo conjunto entre la institucionalidad y nosotras audiovisuales, a partir desde el 2019 vimos modificaciones en los fondos que entrega el Estado en beneficio de la cultura. Y ahí lo que hemos ido como ganando poco a poco tiene que ver con la medida paliativa de las cuotas. Porque nosotras creemos que es necesario implementar este tipo de medidas para rectificar el camino inadecuado que ha llevado la industria hasta el momento, de que nosotras en algún momento pensamos que podíamos partir tocando las puertas de las casas productoras privadas y solicitarle al mundo privado que genere estos cambios, pero en realidad nos parece que gran parte del cine y del audiovisual chileno se hace por medio de los fondos públicos, y que entonces es deber del Estado corregir este camino equivocado que se ha tomado, y de cierta manera sentar una base que obligue al mundo privado a seguir este camino. Entonces desde ahí hemos ganado cuotas en los fondos de producción. Tenemos asegurados cupos para mujeres directoras en líneas de cortometraje, en líneas de largometraje,
en las líneas de formación también de público, y por lo menos lo que está primando son proyectos que estén dirigidos a mujeres o a diversidades sexogenéricas. Y por el lado de las becas, lo que entendemos es que este año también se van a incluir esos fondos como con una cuota para que más mujeres tengan acceso a financiamiento para formación. Entonces es una conversación constante igual con el Estado. Nosotras lo que entendemos es que hay gente dentro de los equipos que está, como decía antes, como muy dispuesta a seguir trabajando en esto, pero es una lucha que hay que dar constantemente, porque cuando vamos ganando cosas, a veces esos derechos se empiezan a cuestionar, y ahí viene la labor nuestra de mantenernos como súper firmes y también de seguir recolectando datos, sobre todo lo que pasa como en el impacto que hubo laboralmente con las mujeres después de la pandemia. Ese también han sido datos que hemos tenido que seguir levantando, como exponer de por qué nosotras nos hemos visto doblemente perjudicadas frente a lo sucedido con los trabajos después de la pandemia. Entonces, que debemos seguir en este camino de incentivar que mayores mujeres se integren a estos espacios laborales. Es interesante lo de tener que constantemente están cuestionando, y uno desde sus áreas tiene que seguir manteniendo la línea de justificar y explicar por qué se sigue insistiendo pese a esos, entre comillas, cuestionamientos. Es muy interesante porque en las escuelas de cine hay una paridad prácticamente, y muchas veces hay más mujeres estudiando o tratando de llegar a ser cineastas, porque el cine es un oficio al final de cuentas. Pasas 4 años, pero es un oficio que tiene que ver con el paso del tiempo. Pero después tienen mucha más visibilidad los directores, en este caso estoy hablando de lo que serían las cabezas, que las directoras. Y me da la sensación que es algo que sucede en cualquier lugar del mundo. Da lo mismo que sea un país de Europa, como un país de África, como un país en Latinoamérica o en Asia. Creo que el estar luchando por conseguir cuotas es algo que se tiene que estar insistiendo. Sara, cuéntanos un poco en la escuela, porque tú no sé si haces asesorías o das clases en una escuela de cine. ¿Cómo son los estudiantes allí? No doy clases, pero acompaño estudiantes para los cortometrajes de fin de estudio. Sí. Así que es un trabajo muy puntual. Y es un problema en esta escuela de cine, es que no hay profesora de cine que es directora de ficción. Y es el primer problema, porque no hay modelo de directora de cine, y entonces todas las estudiantes no ven durante 5 años de estudios una directora de cine que hace ficción, y por eso a mí me interesaba regresar a la escuela, y hay estudiantes que son interesadas de trabajar con una mujer para los cortometrajes. Y porque yo veo, sobre todo en el colectivo, hay estudiantes mucho más jóvenes, y, y realmente hay una visión del mundo que está cambiando mucho, y hay profesores en las escuelas que son completamente perdidos con esta nueva generación. Y había unos apuntes. Pero sí, ahora te lo iba, hay una pregunta, Sara, es que es muy importante lo que dices, porque en realidad el lenguaje cinematográfico es un lenguaje vivo y un lenguaje que está en continua evolución, y te encuentras con estudiantes que tienen otra mirada para narrar historias, y de repente se establece una brecha generacional muy fuerte, y de ahí la necesidad también de que participen bandos medios, por decir, gente que ya ha salido de la escuela pero no tiene un largo recorrido, para que pueda unir ese engranaje, y que la gente que a lo mejor tiene más experiencia pueda entender las nuevas miradas de las nuevas generaciones y las nuevas necesidades, además.
Sí, y es una nueva mirada, pero también una nueva manera de hacer las cosas. Exactamente. Y es el problema con ciertos profesores de otra generación, Sí, que es una manera de enseñar que a veces es mucho más, mucho más dureza, un poco de humillación, y es también la manera de trabajar con el cuerpo, la intimidad. Y porque mi escuela de cine es también una escuela de teatro, sí, entonces hay claro. actores y actrices, y es súper complicado para los estudiantes, pero también para profesores, para entender esta brecha que ha crecido estos últimos años, hace, no sé, como 6 o 7 Sí. años, que hay una brecha, pero es súper interesante y yo lo veo dentro del colectivo. Y es también lo que me interesa en el colectivo, es que hay jóvenes de 20 años y directoras de 60 a 65 años, y hay feminismos súper diferentes que coexisten en el colectivo. Y sí, es una parte súper interesante cuando tenemos charlas sobre varios temas. Bueno, pero esto lo que hay una pregunta que os voy a hacer, pero el caso de las escuelas pasa lo mismo en teatro que en cine, es la misma, o sea, es esa forma de cómo te enfrentas a la cámara o cómo te enfrentas al cuerpo, que son otra forma de relacionarse. Mira, tenemos una pregunta que dice, ¿qué otras medidas, además de las cuotas en los aportes del Estado, debiesen fomentarse para lograr una paridad o intentar, y ahí dejaron puntos suspensivos? ¿Vale? Entonces, ¿qué otros aportes deberían fomentarse? Que vayan más allá de los que les pedimos al Estado. Camila, Sara, cualquiera de las dos. Bueno, por nuestra parte hay otra problemática que creemos que el Estado también debe participar y que en este caso nosotros también hemos ido trabajándolo en conjunto, pero no todavía de la forma en que nos gustaría, y que tiene que ver con, finalmente, para que más mujeres y diversidades y disidencias sexogenéricas ingresen a trabajar en estos espacios, lo que necesitamos es también erradicar las violencias y las malas prácticas que se suceden en estos lugares, porque además de fomentar la integración de mujeres a través de financiar que otras mujeres participen, y también de la posibilidad de generar recursos para que estas mujeres que son también cuidadoras puedan resolver el problema de cuidados y dedicarse al trabajo como con la cabeza tranquila. Para nosotras es importante que los espacios donde trabajamos, donde ejercemos nuestras labores, sean espacios seguros, porque pasa mucho que tenemos muchas colegas, compañeras, que sufren acoso, abuso o algún tipo de mala práctica, y eso termina finalmente sacándola del lugar de trabajo. Entonces, desde ahí creemos que el Estado también debe hacerse partícipe, sobre todo el autoproclamado gobierno feminista que tenemos en este momento, debe acompañarnos como organizaciones en la vinculación de los protocolos que tiene, es decir, hacer vinculantes sus documentos de recomendaciones, porque lo que tenemos ahora es un documento que hemos trabajado en conjunto con el ministerio, eh, donde lo que se hace es informar un poco de cuáles son estas situaciones, es decir, tener definiciones y también medidas que se pueden tomar frente a situaciones que se ocurran, pero lo que necesitamos es que estos protocolos se vuelvan vinculantes. Entonces, yo, por lo menos desde nosotras audiovisuales, lo que hemos trabajado como otra medida que impacta directamente el trabajo de las mujeres en el audiovisual tiene que ver con eso, con la generación de protocolos que protejan nuestros espacios. Sara, ¿y en tu caso? ¿O en el Sí, caso de Bélgica? tenía casi la misma respuesta. Y nosotros estamos preparando formaciones para todo el sector, pero sobre todo para los productores, porque los productores son los empleadores y entonces es su responsabilidad de tener un espacio de trabajo que respeta la ley, y es un problema de salud pública. Y entonces vamos a organizar formaciones para que tengan las herramientas para evitar las violencias sexuales y el sexismo,
y también para actuar de manera adecuada cuando este tipo de situación se presentan. Y sí, las formaciones también para todos los trabajadores, para que cada uno sepa sus derechos y cómo actuar y también sí, es la manera también de tener este conocimiento y de cambiar la situación de manera sistémica, que cada uno debe conocer todas estas herramientas porque a veces son comportamientos que están tan... lo siento, estoy un poco cansada porque es bastante tarde en Bélgica, Sara, pero estás hablando increíble. Y yo creo que querías decir comportamientos arraigados, que están como muy dentro. sí, y las personas, los técnicos, deben estar conscientes de este comportamiento para cambiar y que las mentalidades se cambien también. Y entonces las formaciones nos parecen también algo interesante para luchar contra este tipo de violencia. Sí, mira, tenemos otra pregunta que no tiene mucho que ver con los colectivos, pero me parece interesante que tanto Sara como tú, Camila, podáis contestar. Dice, ¿qué referentes tienen ustedes con respecto a las directoras de cine que recomiendan tener en cuenta? ¿Y por qué? Yo tengo un par, pero bueno, de Bélgica no, he de decir que no, pero de Chile tengo un par por lo menos que son interesantes, pero os voy a dejar a vosotras. A ver. Directoras para tener en cuenta, o que sean referentes dentro de esta nueva mirada. De la nueva mirada en Bélgica no hay mucho todavía, pero hay Chantal Akerman y Marion Ancel, que están muertas las dos, pero son cineastas increíbles y que tenían ya una mirada muy feminista y que todavía me parece muy actual. Y a mí me gusta mucho también una cineasta inglesa, y no recuerdo su nombre ahora, es de Fish Tank. Andrea Arnold. Pues te vamos a pedir, Sara, ojalá que antes de que se acabe esta conversación, que nos puedas escribir estos 3 nombres que dijiste, porque yo no los alcancé a anotar y creo que es interesante, porque una de las cosas que busca este festival es que se pueda conocer directoras, en este caso, que no llegan a las salas comerciales, pero que ahondando en las redes podemos encontrar sobre ellas. Camila, ¿tú a quién nombrarías? En el caso de las directoras chilenas, bueno, primero reconocer el trabajo de Valeria Sarmiento, que es una gran directora ya de experiencia en Chile, pero que últimamente su trabajo está como también surgiendo como o retomando bastante. Hay mucho de su trabajo que se perdió. También durante bueno, sus viajes, la dictadura, pero ahora hemos ido como reencontrándonos con el trabajo de Valeria y es un trabajo profundamente feminista, o sea, el hombre cuando es hombre, y es un documental que habla un poco del machismo arraigado en Latinoamérica y que es del año de los 60, 70, nos parece como muy interesante volver a revisarlo, porque seguimos transitando un poco el mismo camino, quizás no tan, de forma tan intensa, pero seguimos un poco en esas mismas temáticas. Y de nuevas voces, por lo menos de las colegas o compañeras con las que yo más comparto y que creo que vale la pena como revisar su cinematografía nueva, es Nicole Ruiz, directora de La nave del olvido, Catherine Harder, quien ahora está con 2 cortometrajes mostrando en festivales internacionales,
y Alexandra Gillan, que próximamente va a estrenar su primera película. Entonces, son nuevas voces, directoras chilenas. Nosotros tenemos creo que viene una fuerza importante de nuevas miradas de directoras y de diversidades también, que esperamos que generen más contenido para poder ver en la pantalla. Bueno, había un par que teníamos que eran más o menos similares. Después igual hablaremos. También te voy a pedir, Camila, que por favor las anotes para que quienes estén participando en esta charla puedan de una forma u otra ahondar y conocerlas. Tengo una pregunta, pero voy a hacer un pequeño inciso para preguntarle a Sara. Sara, ¿tú pensabas o te hacías una idea lo que estaba sucediendo en Chile con NOA? ¿Te llama la atención lo que estamos haciendo o lo que está haciendo en este caso NOA? Yo soy fan, pero no estoy dentro. ¿Y qué mirada tienes sobre este tipo de movimientos feministas que tratan de apoyar a las mujeres que trabajan en el audiovisual en Latinoamérica? Y eso lo voy a unir con otra pregunta que viene ahora. La verdad es que no conocía el colectivo antes de la charla y porque todavía no estamos muy conectadas con Latinoamérica y estamos mucho más conectadas con el mundo europeo. Y entonces es súper interesante ver que hay muchas cosas distintas entre los continentes y creo que es más o menos el mismo trabajo en cada país. Somos todos, todas en esta sociedad patriarcal con los mismos problemas. Y es la herencia, la misma herencia para cada una y entonces las luchas son casi las mismas. Y a mí me parece esencial porque se habla mucho de feminismo, es un poco de moda ahora, pero realmente las cosas no van a cambiar solo hablando. Hay que tener acciones concretas y a veces las personas en Bélgica dicen, sí, pero ahora no es un problema porque todo el mundo habla de todo esto, así que ya está. Y no, cuando vemos la realidad, todavía es un problema, todavía hay problemas de violencias y de discriminaciones y entonces hay que continuar a luchar y claro, también Camila hablabas de la pandemia y es también la precariedad, trabajamos en un sector con cierta precariedad y las mujeres sufren más de esta precariedad y con la pandemia y los efectos de la pandemia, hay como un efecto de retraso y hay que continuar de luchar y me parece la única manera de lograr un día a una igualdad y no solo una igualdad, pero que miradas distintas puedan coexistir, porque hablamos desde nuestro punto de vista, pues desde nuestra experiencia de vida, y entonces si solo hay hombres blancos de 50 años, no es interesante, hay que compartir todos los puntos de vista, me parece. Sí, absolutamente. Es la necesidad de que coexistan diferentes tipos de miradas y que todas esas miradas tengan las mismas oportunidades. Al final eso es lo que se busca. Aquí no se busca nada más que se tengan las mismas oportunidades para las mismas miradas. Es muy interesante, No sé, perdón. no sé si habían visto en el Festival de Cannes este año, había una charla y era ¿qué es ser director de cine hoy? O algo así. Y solo habían directores de cine, hombres blancos de 50, 60 años. Y con esta pregunta era como, hoy en 2022, el Festival de Cannes pregunta esto y la respuesta en la imagen, en la foto de la charla, era como increíble. Claro, claro.
Eso se ve en diferentes sectores, pero eso fue muy representativo. Camila, yo creo que tú estuviste en Cannes. Sí. A mí lo que me parece interesante de esto es que este sea un punto para que entendamos que la fuerza de los colectivos es importante y no solo con las miradas de diferentes países, sino que al final el unirse da oportunidades de crecer. Entonces, lo que me gusta de esta conversación es que Camila y Sara ahora tienen un punto en común y de una forma u otra se pueden establecer nexos. Espero yo estar participando también, pero se pueden establecer nexos entre vosotras. Y viene la segunda, una otra pregunta que dice, tengo una pregunta para Camila, de la cual también, Sara, tú puedes participar. Dice, en Venezuela estamos prontas a lanzar la base de datos profesional de mujeres cineastas y audiovisuales. Sé que NOA hace poco público la suya y nos gustaría saber si tienen consejos para el lanzamiento de este proyecto y si hay cosas que ellas hubiesen querido saber antes de esta experiencia para que sea lo más exitosa posible. Ay, qué bacán, son las jevas. Amor eterno para las compañeras de Venezuela. Voy a aprovechar de presentar, y ahí no sé si se ve, este es nuestro directorio. Lo hicimos, esto llevó, o sea, desde el 2016 que nosotras estamos estableciéndonos, este era como uno de los proyectos corazón de la organización, porque pone en práctica finalmente lo que nosotras buscamos, que es visibilizar a las compañeras y a las colegas. Y después de un año de haber postulado al fondo del ministerio, donde nos indicaron que este no era un proyecto necesario, nosotros pero ya el año siguiente salimos beneficiados y pudimos generar esta plataforma que lo que hace finalmente es generar un espacio donde uno puede entrar por categoría y descubrir los trabajos de las compañeras alrededor de Chile. Nosotros aquí tenemos compañeras que van desde Arica hasta Punta Arenas. Entonces uno puede entrar y bucear un poco en las presentaciones de las compañeras, sus contactos, su biofilmografía, y aquí tiene un pequeño reel o una muestra del trabajo donde la compañera o colega puede compartir lo que está creando. Tenemos también, bueno, el tema de los idiomas, los software que maneja y los servicios adicionales, porque creemos que las mujeres hemos tenido que tomar también como distintos roles. Y para las compañeras de Geva, nosotras creo que lo más importante tiene que ver finalmente con la socialización del proyecto. Porque lo que nos está pasando ahora con esta primera como etapa de activación de la plataforma es que hay una sensación de que seguimos rondando los mismos espacios. O sea que quienes colaboran con nosotras, las asociaciones o las instituciones o las empresas como con las que nosotras más trabajamos son quienes están al tanto de esto, pero creemos que le hace falta como ahora un empujón de salir a mostrar servicios fuera de este como círculo audiovisual, o sea, de romper un poco la burbuja en la que estamos trabajando. Entonces, desde ahí, si pudiéramos darle un consejo a nosotras audiovisuales, y que también tiene que ver mucho con entender que cuando generamos piezas, las piezas no se terminan al hacerlas, sino que hay que distribuirlas y difundirlas. Tiene que ver con eso, con generar quizás alianzas o encontrar financiamiento para poder hacer una difusión mucho más masiva, entendiendo que los servicios que se ofrecen no necesariamente están ligados siempre a la ficción. Entonces tenemos muchas compañeras que generan piezas audiovisuales para empresas, para oficinas, con lo que le llaman como el servicio como más institucional. Entonces, desde ahí creemos que es importante salir a ofrecer nuestros servicios a esos lugares a los que normalmente no llegamos. Perfecto, pensé que estaba muteada. El tiempo pasa muy rápido y ya hemos pasado los 45 minutos, nos queda nada para llegar a una hora. Sara está en un horario casi ya que en medianoche, con lo cual, para poder cerrar, primero quiero agradecer a Emanuel que ha ido acotando. Hay determinadas palabras que se iban diciendo para que Sara pudiese entenderlas. Sí, gracias.
Sí, me gustaría que pudiésemos cerrar esta conversación o esta charla que da para mucho y que sea un punto de unión entre estos dos colectivos. ¿Qué es cómo visualizáis el futuro o cómo os gustaría que se visualizase el futuro y las grandes necesidades que encontráis en estos momentos para que esto llegue a buen término? Sara, Camila, quien quiera. Bueno, para empezar, yo creo que el cambio va a venir de la nueva generación y ya está en camino. Y hay generaciones que no vamos a cambiar. Y entonces creo que el futuro viene también de las escuelas de cine y que hay que trabajar también con las escuelas para promover la diversidad, para trabajar sobre la manera de comportarse en un rodaje, que esta jerarquía muy fuerte en el mundo del cine a veces complica las relaciones y creo que para mí va a venir de las escuelas y los estudiantes no quieren trabajar como trabajan ahora ciertas personas muy famosas y entonces para mí el futuro, que las cosas no van a cambiar rápidamente porque todavía hay como un bloqueo, se dice, Sí, bloqueo. y personas que intentan proteger su no, aventajes, no sé cómo, Sí, sus que quieren privilegios, proteger sus privilegios, claro, sus privilegios, beneficios. sí. Y entonces sí, creo que dentro de 20 años, 30 años, las cosas van a cambiar realmente, pero hay que continuar a romper este techo de cristal para que también necesitamos nuevos modelos y nuevos relatos y también en la pantalla, que necesitamos un cambio dentro de los equipos, pero también con las representaciones y que con otro tipo de representación de mujeres, eso va a cambiar las mentalidades también y vamos a tener estudiantes que tendrán la fuerza para, para hacer películas, porque claro, es súper complicado cuando eres una mujer joven y vas a decir, bueno, ahora necesito 3 millones de euros para hacer una película. Es algo complicado para un hombre y para una mujer, pero con nuestra educación es todavía más complicado y con la sociedad en la cual vivimos y con la carga mental de las mujeres y entonces sí creo que espero que las cosas van a cambiar, pero poco a poco. Camila, ¿y tú? Por nuestra parte, yo creo que tiene mucho que ver con el nombre de la charla, ¿no? La fuerza de lo colectivo. Para nosotros, y esto no es una lectura quizás como única del mundo audiovisual en Chile, tiene que ver con los movimientos sociales, con lo que está sucediendo como a nivel político en nuestro país, con mantener el colectivo, mantener el trabajo como colaborativo, el trabajo horizontal, entender que hay mucha fuerza en estos proyectos que se generan no desde una cabeza, sino desde una forma como más solidaria también, como mencionaba Sara al comienzo, por lo menos también desde los espacios de sororidad. Entonces, desde ahí, desde esos lugares de cuidado también que nosotras generamos, estos como espacios seguros de trabajo colectivo, nosotras creemos que vienen los cambios importantes, y no solo como a nivel local. Para nosotras trabajamos, tenemos una red de colectivos feministas audiovisuales de Latinoamérica, donde claro, también están las Jevas, AMA de Perú, las Amazonas Eléctricas de México, DAF Brasil, las Rec Sister de Venezuela, y así una gran cantidad de colectivas que nos mantenemos en contacto constante
para estar en red, protegernos, cuidarnos y seguir avanzando en conjunto. Entonces, nosotras creemos firmemente que el trabajo colaborativo es la respuesta a un sistema patriarcal, capital, colonial que tenemos impuesto. Sí, absolutamente. Sara, te queríamos pedir que pudieses dejar la web del colectivo en el cual tú trabajas para que podamos verlo, para que se pueda ver desde aquí, porque a Noa lo conocemos, pero nos gustaría conocer también el tuyo, ver la página. Y para cerrar, pienso absolutamente igual que Camila y que Sara, esta es la fuerza del colectivo, entender el cine como se entendía antes, como un artesanado y un trabajo casi de circo en el cual a lo mejor no hacen falta equipos gigantescos, sino equipos que trabajen de una forma transversal para sacar proyectos, y que un proyecto pequeño tiene el mismo valor que un proyecto gigante y tiene que tener la misma tipo de visualización. Para mí ha sido un gustazo, en serio, espero que sigamos en contacto con ambas, y para el Festival de Cine también ha sido muy interesante. Sara, te dejamos que vayas a descansar y muchísimas gracias a las dos. A vosotras por la invitación. Muchas gracias, que esté muy bien, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, gracias. Y buen festival, aprovecha. Eso, sí, queda poquito. Tenemos que esperar que el festival nos saque de aquí a todos y a todas. Hasta luego. Adiós, Emanuel, muchas gracias. Gracias a todas. Chao, chao. Adiós.